¿Qué tal, chicos? Vamos a ver este repaso de la clase o del tema sobre la utilidad. Anteriormente hemos comentado pues, que existían las curvas de indiferencia. Ya vimos sus propiedades y cómo se manejan y qué es lo que son. Pues bueno, en este tema de utilidad lo que vamos a ver es pues la ganancia, por así decirlo, la satisfacción que obtiene un individuo al consumir una cesta de consumos. Esa satisfacción o esa ganancia la denominamos como utilidad. Ya pues leyeron ahí toda la introducción, ¿no? De lo que dice Varian y todo eso. Y vamos a ver lo que son las funciones de utilidad. Básicamente, lo que hace la función de utilidad es, pues, digamos, asignar un número que va, pues, de el más bajo al más alto en medida de la utilidad que nos da cierta cesta de consumo. Una cesta de consumo que me da 10 de utilidad, pues es mayor que una cesta de consumo que me da 5. Entonces, a mayor utilidad, pues es mejor, vaya la redundancia, ¿no? Por lo que entonces, entre más alejado esté el punto de origen, nuestra curva de indiferencia, mayor va a ser la utilidad que tenemos al consumir o al adquirir esta. Sabemos que, pues existen diferentes tipos de bienes, como lo son los sustitutos perfectos, los complementarios, y en este caso tenemos unas preferencias cuasi lineales, que son muy raras, ¿no? Que curiosamente, pues aquí las tenemos, y pues no corresponden a algún tipo de bien común. Y pues tenemos las preferencias de tipo Cobb-Douglas, que si recuerdan sus clases de matemáticas, pues ahí vieron ecuaciones Cobb-Douglas, que se caracterizan por tener las dos variables multiplicadas con exponentes, ¿no? Como aquí, x1 a la c, x2 a la d. Y tenemos pues el tipo de curvas que se dan con las funciones Cobb-Douglas. Y luego tenemos lo que es la utilidad marginal. La utilidad marginal se da cuando o nos dice que cambiamos o obtenemos una mayor cantidad de cierto producto, digamos de x1. Entonces, yo adquiero una unidad extra de x1. La utilidad marginal entonces pues va a ser la utilidad que me da que me da consumir esa unidad extra de x1. Vamos a denominar utilidad como U, y en este caso utilidad marginal como pues UM, y me dice que esto es igual a delta, donde delta representa un cambio, entonces es igual al cambio en la utilidad entre el cambio en x1. ¿Cómo cambió la utilidad a medida que x1 aumentó o decreció? Tenemos aquí una fórmula que nos dice que pues todo esto es igual, todo este chorizo, a la derivada de la función de utilidad de la cesta x1 x2 con respecto a x1. Entonces, para obtener la utilidad marginal que me da consumir una unidad extra, lo que tengo que hacer es derivar la función de utilidad con respecto a x1. Quiero creer que a esta altura ustedes ya saben hacer derivadas parciales. Bueno, se supone que ya deberían de saber. Para obtener la utilidad que me da consumir una unidad más de x2, o la utilidad 2, pues voy a hacer una derivada de la función de utilidad con respecto a x2. Entonces, de ahí pues deducimos que la utilidad marginal pues está dependiendo de la función de utilidad específica que se esté utilizando. De esta misma función de utilidad, con el mismo concepto de utilidad marginal, podemos obtener lo que es la relación
marginal de sustitución, o la RMS para los compas. En la sesión anterior habíamos platicado un poco sobre lo que era la RMS. Entonces, esta RMS o esta relación marginal de sustitución de una función de utilidad puede ser obtenida si dividimos la derivada con respecto a x1 entre la derivada con respecto a x2. Por ejemplo, tenemos aquí esta función de aquí, del problema 1.3.01. Me dice, no sé qué pasó aquí. Me dice que tenemos que es 3x1 más 13x2. ¿Cuál es la utilidad marginal con respecto al bien 1? Pues voy a tomar esta ecuación y la voy a derivar con respecto de x1. Toda esta parte de x2 se vuelve constante y por lo tanto 0. Entonces la utilidad marginal sería la derivada de 13x1. Y el resultado pues sería 13. La derivada con respecto al bien 2 sería 13x2. La primera parte se vuelve constante. Todo esto. Y la derivada con respecto a x2 sería 13. La relación marginal de sustitución sería la derivada de x1 entre la derivada de x2. Sería 13 entre 13 es igual a 1. Por lo que me dice que la relación marginal de sustitución es igual a 1. Cuando yo dejo de consumir un bien x1, empiezo a consumir un bien x2. Es relativamente muy sencillo. Entonces va de nuevo. Decimos que la utilidad pues únicamente nos ayuda a medir, pues digamos así, la ganancia o la satisfacción que nos da consumir una cesta de consumo. Esta utilidad pues nos ayuda a darle un valor a las curvas de indiferencia. A mayor valor, mayor utilidad, mejor ganancia para uno, mayor satisfacción. Y tenemos lo que es la utilidad marginal. Cuando yo consumo más de un bien, cuánta utilidad me genera. De esta función de utilidad, para obtener, la utilidad, únicamente hay que derivar con respecto a x1 y con respecto a x2. Y podemos obtener la RMS o la relación marginal de sustitución dividiendo las dos derivadas, como en este caso, derivé con respecto a x1 y derivé con respecto a x2. Una vez que hice eso, para obtener la relación marginal de sustitución, dividí las dos derivadas. En este caso era 13 entre 13 y el resultado es 1. Va a haber ocasiones en las que esta división de RMS no se va a poder llevar a cabo porque existen variables. Imagínense que aquí está el cuadrado. Me quedaría, digamos, 26x entre 26x. Y no puedo dividir las x, por así decirlo, porque es x1 y x2. Entonces la RMS pues quedaría así, únicamente, como 3x1 entre 13x2. No pasa nada. Si no se puede resolver la división, pues únicamente se queda expresada. Les voy a pasar también este pequeño video de este señor que hace pues cosas de microeconomía y pues le explica ahí pues relativamente bien, por si quieren ver el procedimiento. Yo creo que no tengo por qué explicarles cómo se hace una derivada parcial y ni cómo es la derivada de 13x. Entonces lo omito, pero pues no falta, ¿no? No falta quién. Entonces, lo que van a hacer tarea es, de estos problemas que ven al final de la hoja, van a ser únicamente el 1.3.04 en delante. O sea, el 0.4, el 0.5 y el 0.6. Los primeros tres no los van a realizar. Entonces están muy jóvenes, ¿no? Para meterse en esa teoría.
Bueno, chicos, nos vemos.